Violeta, ¿tú sabes que ahora también puedes donar a Carne Cruda a través de iVoox? Claro que lo sé, que ahora en nuestra página, ahí arriba, bien visible, Sí. tiene un botón azulito que dice apoyar, con el que puedes hacerte productor del programa. ¿Y sabes a partir de cuánto? También lo sé, a partir de 3 euros. Bueno, por lo que vale una cerveza doble en el centro de Madrid. Bueno, con suerte, yo he visto cervezas mucho más caras. Sí, es verdad. En cualquier caso, no te queda excusa para escucharnos y no donar. Querido, querida, invítate a 1 o 2 birras al mes para esta república independiente de la radio. Que también pueden ser más, que no pasa nada si hay alguna más, que a lo mejor quieres beber un poco menos y donar un poco más. Y así te cuidas tú y nos cuidas a nosotras. Del cuidado de los animales hablamos hoy, por cierto. Así que vamos al lío. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Cambios se pedían en España en la nueva Ley de Bienestar Animal impulsada por el Ministerio de Asuntos Sociales, que dirige Ione Belarra, y aprobada por el Congreso después de tensas negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos, que ha tenido que ceder en algunos puntos importantes, Violeta. Hoy hablamos de los derechos de los animales y averiguamos por qué veterinarios, abogadas, activistas y protectoras creen que la nueva ley que lo regula se queda muy corta. Esta ley, que ahora sigue su trámite en el Senado, afecta a muchísimos animales. Sí, la patronal de piensos ANFAAC calcula que en España hay casi 10 millones de hogares con mascotas. Esto significa que unos 29 millones de perros, gatos, hurones y otros bichillos nos hacen compañía a diario. Bueno, casi nada. Casi nada. Pero en paralelo encontramos una realidad menos hogareña, porque en 2021 las protectoras recogieron alrededor de 285.000 animales de la calle. Y hasta ahora cada comunidad autónoma contaba con una normativa concreta que además dependía de los intereses del gobierno de turno. Pero el pasado 9 de febrero algo cambió. Votos emitidos 348, sí 174, no 167, abstenciones 7. En consecuencia, queda aprobado el dictamen. Algo cambió. Después de un debate a cara de perro, teníamos que decirlo, nunca mejor dicho, el Pleno del Congreso aprobó in extremis la nueva Ley de Bienestar Animal con los votos a favor del Partido Socialista, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Bildu y la CUP. In extremis, porque una línea roja de Unidas Podemos era que la norma debía incluir a los perros de caza y de las realas, las jaurías de perros de caza mayor. Sí, pero en diciembre el Partido Socialista registró una enmienda con el apoyo del PP, Vox, PNV y Coalición Canaria que los dejaba fuera. En el último momento, para evitar que la ley no saliera adelante, Podemos cedió. Además, ese mismo 9 de febrero se aprobó otro trámite legislativo que afecta al bienestar animal. Eso es, la reforma del Código Penal sobre maltrato animal, que aumenta las penas y amplía el objeto de la norma a los animales vertebrados. Antes solo se protegía a animales domésticos, lo que dejaba indefensa a muchas especies salvajes que también sufren la violencia de los humanos. De los humanos poco humanos. Sí. Para diferenciar ambas legislaciones hemos invitado a María González Lacabex, que es abogada y miembro de Intercits, una asociación de operadores jurídicos especializados en eso, en derechos de los animales. María, crudos días. Hola, buenos días. Ayúdanos, ¿qué se aprobó en el Código Penal? Bueno, en el Código Penal, como sabemos, lo que se hace es contemplar aquellas conductas que se consideran especialmente graves o que deben merecer un reproche especial. Es decir, que no es suficiente una sanción administrativa, sino que, como digo, por su especial gravedad, se considera que, bueno, pues que la respuesta debe ser más contundente, ¿no? En el año 2003, el Código Penal acogió como delito el maltrato a los animales, que ya estaba en el Código Penal desde el año 95, pero como delito. Desde entonces, a medida que se ha ido reformando el Código Penal, ese delito de maltrato animal ha ido modificándose. Y cada una de esas modificaciones ha sido siempre para mejor, es decir, para avanzar. La última modificación fue en 2015, fue una modificación muy
muy aplaudida, tenía avances importantes, pero la práctica al final en los juzgados, pues por parte de los operadores jurídicos, nos permite identificar siempre pues, necesidades de mejora. Esto en el tema de animales como en cualquier otro ámbito. Entonces, bueno, pues había determinadas cuestiones que, bien por ser identificadas por los operadores jurídicos, bien también por ser reivindicadas, ¿no? o solicitadas por la ciudadanía, bueno, pues aconsejaban bueno, pues abordar una nueva reforma, ¿no? Y bueno, esto era una reforma esperada, tenía algunas cuestiones que merecían la pena ser modificadas, básicamente cuestiones de interpretación. Hay veces que los términos igual no se ajustan especialmente a la realidad y después en la práctica pues nos cuesta interpretarlos. Y bueno, pues había una cuestión también relativa a la necesidad de elevar las penas. La sociedad y los operadores jurídicos percibían como las penas previstas para los delitos de maltrato animal eran en muchos casos insuficientes, atendiendo a los supuestos de, bueno, pues de mayor gravedad, sobre todo casos de especial crueldad hacia los animales. Y bueno, básicamente era un poco esta cuestión, es decir, ir adaptando el Código Penal a lo que la sociedad y los operadores jurídicos pues venían reclamando. Pero y en ese sentido, el inicio de la reforma fue muy positivamente valorado. ¿Cuáles son las novedades fundamentales de esta modificación del Código Penal? Las novedades fundamentales son eliminar determinados términos que, como digo, daban lugar a problemas de interpretación. Por ejemplo, antes no, ahora con el código vigente se enuncia el delito de maltrato animal como maltratar injustificadamente. Ese término injustificadamente, bueno, pues daba problemas de interpretación. Ahora se sustituye por fuera del amparo legal, que es algo mucho más objetivo. Se amplía el ámbito de aplicación de esos delitos, como creo que habéis citado, no solamente aquellos animales que están, digamos, bajo el control o el poder, el control directo del ser humano, sino también aquellos animales que viven libres en su medio natural, que quedan fuera con el código vigente de este delito. Se han incluido también algunas circunstancias agravantes nuevas. Las circunstancias agravantes las vemos como importantes porque le permiten al juez modular la pena y adaptarla mejor a las diferentes circunstancias que se pueden plantear en cada uno de los casos, y se incorpora una inhabilitación que nos parecía muy importante, que es para aquellas personas condenadas por maltrato animal que se les prive del derecho a tener y portar armas. Hay un pequeño ajuste que nos gustaría que se hiciera, pero es cierto que es una pena muy, muy importante. María, tú también eres fundadora de Animalex, el primer despacho de España dedicado en exclusiva al maltrato animal, y desde el ámbito del derecho veis esta reforma del Código Penal como un retroceso. ¿Por qué? Bueno, como he comenzado diciendo, realmente la reforma se inicia tratando de dar respuesta a cuestiones que que habían sido identificadas como muy necesarias, y de hecho algunas se incorporan, y eso es así. Pero lo cierto es que hemos visto con sorpresa cómo al mismo tiempo que se incorporaban esas cuestiones positivas, se han incorporado novedades que objetivamente sí entendemos que son un retroceso. Por ejemplo, desde que el año 2003 el maltrato animal es delito, la única pena para este delito en los casos de gravedad es la prisión. Con esta reforma se introduce una novedad, que es la multa como pena alternativa a la pena de prisión. Entonces, bueno, objetivamente entendemos que si la multa es una pena de inferior gravedad a la prisión y no existía
hasta ahora esto supone un retroceso en la respuesta penal, en la consideración de la gravedad de estas conductas que da el Código Penal. Esto por un lado. Y por otro lado, uno de los grandes avances del año 2015 fue la tipificación de la explotación sexual de animales. Este término desaparece de la redacción actual, de manera que únicamente actos sexuales con animales que causen lesiones, es decir, que causen una conducta que ya está tipificada por sí misma, da igual cuál sea el medio procedimiento, pues quedarían realmente fuera. Me explico mejor. La conducta en sí de realizar actos sexuales con animales o explotarles sexualmente, como dice ahora el Código Penal, por sí misma, independientemente de si causa lesiones o no, que es lo que entendemos que se tipificó en el año 2015, pues ahora quedaría fuera, digámoslo así, como subsumida, ¿no? o integrada dentro de lo que es el acto de causar una lesión a un animal. Estos son realmente las dos grandes alertas, ¿no? que se han encendido entre los operadores jurídicos con relación a esta reforma. Luego hay otras cuestiones, pero en cuanto a retrocesos creo que son las dos principales. Hablemos ahora de la ley. Dejar de matar a los animales abandonados podría significar no solo salvarles la vida, sino también concederles la oportunidad de salvarles la vida a algunos humanos y recuperar un viejo pacto de amistad. Esto es lo que defendía ya por 2006 la doctora en filosofía y miembro del Centro de Ética Animal de la Universitat Pompeu Fabra, Marta Tafalla. Unas palabras que citaba en un artículo en el diario.es, nuestro medio asociado, Sergio García, director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales de Unidas Podemos y uno de los impulsores de la ley. Sergio, crudos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Recupera esta ley ese viejo pacto de amistad entre humanos y animales? Bueno, yo creo que la ley le faltan muchísimas cuestiones que nos hubiera gustado incluir, pero sí que creo que da algunos pasos importantes para avanzar hacia ese pacto y sobre todo para avanzar hacia pues un cierto espacio común en todo el territorio nacional que reduzca el maltrato, el abandono y ciertas cuestiones que son absolutamente reprochables por, yo creo, la mayoría de la ciudadanía. La ministra Belarra reconoció que esta no es exactamente la ley que perseguíais, que habéis tenido que ceder para que se pueda aprobar y empezar a terminar con la impunidad de maltratadores. ¿Qué echáis en falta en el texto aprobado? Bueno, pues echamos en falta la inclusión de todos los perros que realizan actividades, lo hemos dicho más de una ocasión. Nos hubiera gustado que estuvieran incluidos todos y nos hubiera gustado incluir otro tipo de actividades con otros animales, como por ejemplo las actividades que tienen que ver con los espectáculos taurinos, los animales de experimentación y algunas otras cuestiones que sin lugar a dudas creemos que existe una mayoría social que rechaza y que aboga porque se planteen reformas y modificaciones en estas actividades y nos hubiera gustado, pero bueno, había que negociar esta norma, había que sacarla con la mayoría parlamentaria que hay y era necesario, bueno, pues desgraciadamente dejar cosas por el camino. ¿Sentís, siendo una ley que parte de vuestro ministerio, como una derrota? Bueno, entendemos como un punto y aparte, más que como una derrota, como un punto y aparte y no como un punto final. Nos hubiera gustado que esta ley hubiera sido un abanico amplio de protección hacia muchos más animales, pero bueno, lo entendemos como un primer paso, un posicionamiento sobre lo que el gobierno del país tiene que hacer y como la primera de las muchas piedras que hay que poner en cuestión de protección y derechos de los animales. Sergio, para bajar esto a tierra, si nos están escuchando dueños de mascotas, ¿cómo afecta esta ley a estas personas que tienen animales domésticos? Bueno, pues en líneas generales, porque al final son 90 artículos, sí. Son muy amplios y que establecen todo un sistema de conocimiento de tenencia responsable de animales. Por resumirlo de una manera muy fácil, a la gente que trata bien a sus animales, que cuida a sus animales y que los mantiene y los trata en familia, como lo hacemos casi todos y todas nosotras, no le va a suponer absolutamente nada. No va a tener que prácticamente cambiar nada en su vida para que estos animales
sigan estando con ellos y con ellas, ¿no? A partir de ahí, lo que hace la norma es desplegar una serie de herramientas que, sobre todo, avanzan en el control de la identificación de animales, en la reducción del abandono, en la trazabilidad de los animales de compañía y en todo el sistema que tiene que ver con la cría indiscriminada y con los ejes fundamentales para combatir el abandono. Y para ello se avanzan en, como decía, muchísimas herramientas para que las administraciones puedan controlar esta situación. Sacar a los animales de caza de la ley ha sido una de las presiones que el PSOE ha insistido a la hora de tramitar este texto. También hemos pedido su opinión a la diputada Sandra Guaita, una de las ponentes del Grupo Socialista en la tramitación de la ley. Es la primera ley de protección animal de todo el Estado que pretende homogeneizar las condiciones mínimas que los animales tienen que estar en todo el Estado. Esta ley además viene acompañada de una modificación del Código Penal que pensamos que es importante porque el conjunto de las dos leyes lo que vienen a tratar es de luchar contra el maltrato y contra el abandono de todos los animales de compañía y domésticos. También con la modificación del Código Penal aumentamos esta protección al resto de vertebrados, cosa que tampoco teníamos hasta este momento. Es verdad que este es un primer paso, esto no implica aprobar esta ley y quedarnos aquí, sino que tenemos que continuar trabajando para que los animales en nuestro país estén protegidos a la altura de lo que la sociedad nos demanda en este momento. Le habíamos preguntado también por qué quedan fuera los perros de caza. Le hemos insistido en que contestase a esa pregunta y esto es lo que nos ha respondido por escrito. Sí, nos ha dicho, creo que con el audio os contesto a la pregunta, ya que la modificación del Código Penal les protege a todos contra el maltrato y el abandono, y las leyes autonómicas también. Sergio, te recuperamos por teléfono porque el sonido es mejor. ¿Es esto cierto? ¿Ya les protegen el Código Penal y las leyes autonómicas? Bueno, el Código Penal protege ante situaciones de maltrato. Sí que es cierto que nosotros entendíamos que era necesario un marco común para cuestiones que tienen que ver con la tenencia responsable de estos animales, con todo lo que tiene que ver con los ejes de cría y de tenencia responsable, con los espacios donde están estos animales, más allá de cuestiones concretas que tienen que ver con el maltrato. Sí que es cierto que en el maltrato quedan protegidos en el Código Penal anterior, porque se habla de domésticos y amansados, donde están incluidos, y ahora en el que habla de todos los animales vertebrados. Con lo cual estarían protegidos en el ámbito del maltrato, pero sí que es cierto que nos hubiera gustado que hubieran estado incluidos en todos los ámbitos de tenencia responsable, que es lo que marca esta ley administrativa. Durante el proceso de tramitación, la Real Federación Española de Caza exigió que Unidas Podemos cesase su campaña de mentiras y odio contra los cazadores, pero parece que han cambiado de opinión. Sí, ahora están mucho más satisfechos con la ley, precisamente porque al final deja fuera de la protección a los animales utilizados en actividades profesionales como la cinegética, es decir, la caza. Sergio, tú llegaste a asegurar que dimitiría si no se incluía a los perros de caza en la norma. ¿Has cambiado de idea? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que todavía queda tiempo de tramitación de esta norma y luego además tenemos que poner en marcha el reglamento. Yo, en lo personal, estaría encantado de dimitir, pero creo que todavía queda algún trabajo por realizar y creo que sería un poco irresponsable dejar cierto trabajo hecho a medias, ¿no? Nos queda todavía la tramitación en el Senado, vamos a ver qué pasa en ella y sin lugar a dudas, bueno, yo creo que quien más le interesaría esa dimisión, en este caso, es a esa Federación de Caza y a esos colectivos cazadores, ¿no? Y bueno, vamos a terminar el trabajo. ¿Y qué particularidades tienen estos perros y cómo se regularán sus derechos? Esta pregunta es a mí, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues nosotros vamos a intentar que en la tramitación en el Senado los perros de cazadores, porque es importante también diferenciar los perros de caza de los perros de los cazadores, porque asociamos perros de caza a una serie de razas y en este caso estamos hablando de los perros de ciertas actividades, de los perros de los cazadores. Actualmente se regulan por las normas autonómicas, donde están incluidos en todas ellas los animales de compañía, como están calificados estos perros, y es una cuestión que la norma de protección y derechos de los animales a nivel estatal, esta que vamos a terminar de aprobar ahora en el Senado, los incluye como animales de compañía y por lo tanto las normas autonómicas que determinan los animales de compañía los regulan y los especifican. Luego será necesario seguramente establecer normas concretas para los animales que realizan
diferentes actividades, y en esas normas pues se está trabajando ya desde los diferentes ministerios. María, ¿estás de acuerdo con las leyes autonómicas o la modificación del Código Penal? ¿Quedan defendidos estos animales? Bueno, como he dicho al principio, el Código Penal lo que hace es castigar aquellas conductas más graves. En realidad se tiene que entender que el Código Penal es lo que las leyes administrativas, o sea, al Código Penal iría lo que la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales no ha podido controlar. Entonces, como digo, están los casos más graves. La cuestión es diferenciar las dos leyes y entender que la ley administrativa lo que pretende es controlar y regular la tenencia de los animales para evitar que se produzcan situaciones que luego tengan que ser castigadas con el Código Penal. Por lo tanto, sí, la protección, digamos que es parcial. Y con respecto a las normativas autonómicas u otras que ahora existen, bien, hoy en día sí estarían protegidos. El problema que le vemos y sobre lo que alertamos es el precedente que se puede crear con esta exclusión, que entendemos que se crearía, de manera que se produjera en cascada o un efecto dominó en las leyes autonómicas o en otras normativas para directamente empezar a excluir a perros utilizados en este tipo de actividades. En algunas normativas ya se había comenzado últimamente a categorizarlos de una manera diferente, hablando de animales auxiliares, algo que no existía hasta ahora, y realmente el riesgo que vemos con esta exclusión directa de una ley de protección animal es que por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico estos perros y otros animales quedarían fuera directamente, algo que nunca se había dado. Nuestro peligro y sobre lo que alertamos es sobre el precedente que puede crear. También quedan excluidos los toros, la tauromaquia, y los animales de producción, es decir, aquellos que se explotan con un fin económico. Sí, y hay unas cuantas prácticas muy criticadas por las organizaciones animalistas que también se quedan fuera. Si os parece, vamos a hacer un rápido repaso por alguna de ellas. Tiro y arrastre. Esta competición de caballos se celebra en la Comunidad Valenciana desde los años 40 con financiación pública. Los animales van cargados con sacos de arena y deben recorrer una pista de unos 60 metros. Aunque teóricamente está prohibido el maltrato, muchos caballos son golpeados y acaban heridos y agotados. Los dromedarios de Oriente. Por favor, Violeta, dime que no es Navidad otra vez. No es Navidad otra vez, pero como todavía los tenemos recientes, igual recuerdas que este año en cabalgatas como la de Moaña, en Pontevedra, los Reyes Magos van montados sobre camellos reales. Los naturalistas piden que la nueva ley acabe con este uso de la fauna silvestre porque caricaturiza el sufrimiento animal. Pero no ha sido así tampoco otro reclamo histórico de estas organizaciones. Los cetáceos en cautividad. ¿Y ahora qué me llevas al zoo? De la Navidad al zoo. Porque aunque la ley sí prohíbe el uso de animales salvajes en circo, deja fuera la orca y delfines de los zoos, acuarios y centros de investigación. De hecho, se avala su uso en espectáculos siempre que estén supervisados por cuidadores profesionales. Tiro al pichón. Pese a que algunas normativas autonómicas ya la prohíben, esta mal llamada caza deportiva, que tiene su origen en el siglo XIX, continúa practicándose en localidades de Soria, Ciudad Real o Madrid. Creo que el nombre lo dice todo, pero cuéntanos en qué consiste. Sí, se trata de lanzar palomas o codornices al aire para abatirla a tiros. La mayoría de las veces las expulsan por tubos conectados a motores de aire comprimido a velocidades que pueden ir entre los 30 y 200 kilómetros por hora. Salen tan aturdidas que no les da tiempo ni a desplegar las alas. Bien, vemos que hay varios asuntos que aún quedan sobre la mesa. Volvamos a la civilización para seguir analizándolos. We like the zoo 'cause we're animals too. We like the zoo 'cause we're animals too. Sergio, aunque finalmente estas prácticas no se prohíban, lo que a mí personalmente me parece muy grave, ¿mejora la ley el cuidado y supervisión de estos animales? Sí, es una cosa que llama la atención a veces en algunos análisis. La ley se centra sobre todo en animales de compañía y silvestres en cautividad, pero sí que hay varias disposiciones de modificación de normas de animales de producción, porque hay que entender que los animales de producción tienen sus propias normas, tienen sus propios tratamientos legislativos,
y lo que se hace en la Ley de Protección y Derechos de los Animales es modificar ciertas cuestiones de esas leyes para limitar el uso de ciertos animales en espectáculos, para garantizar siempre una vigilancia veterinaria en algunas cuestiones y para prohibir, por ejemplo, carruseles con animales o la utilización de ponis en ciertas actividades, ¿no? Al igual que pasa con las peleas de gallos, en las que también desde la visión de gallo, desde el punto de vista de animal de compañía, se prohíbe en esta ley, pero la utilización también como animal de producción del gallo es una cuestión quizá un poco técnica, pero cubre con la modificación de las leyes de producción animal y de sanidad animal. María, vosotros también habéis criticado que la modificación del Código Penal para que los animales sean calificados como seres sintientes y no bienes muebles deja un vacío legal. ¿Cuál es ese vacío? Sí, el Código Civil cambió esa consideración de cosas a seres sintientes. Entonces, hay delitos en los que antes entraban los animales bajo esa categoría de cosas, pero si han cambiado de tal categoría, ya en teoría y siendo rigurosos no podría seguir aplicándoseles. El ejemplo más claro es el de los delitos contra la propiedad. Hurto, robo, sustracción, apropiación indebida. Todos son delitos que en el Código Penal están redactados pensando en cosas. Ya nos hemos encontrado con alguna sentencia en la que el juez considera que estos delitos, con la nueva consideración que les da el Código Civil como seres sintientes, dejan de ser aplicables a los animales. Realmente esto se soluciona con una enmienda que nosotros llamamos enmiendas técnicas, muy sencillas, digamos pacíficas, ¿no? Y no absolutamente inofensivas, y que realmente, como digo, son muy sencillas de hacer y simplemente sería meter la palabra animal en cada uno de estos delitos. Sergio, ¿vosotros qué podéis hacer en ese sentido? Bueno, yo sobre el Código Penal sí que me gustaría dar alguna aportación y también plantear sobre estas enmiendas técnicas de las que habla María, que ya están presentadas, están trabajadas. De hecho, se presentaron en el Congreso estas enmiendas técnicas, incluso la de eliminación de la alternativa de multa, y fueron rechazados por la mayoría parlamentaria, tanto en comisión como posteriormente en el Pleno. Decir que lo que se plantea, lo que ha planteado María quizá antes sobre la primera vez que se establece una sustitución de las penas de cárcel por multa es solo en diferentes cuestiones. El Código Penal ahora se estructura de una manera mucho más objetiva, teniendo en cuenta la implicación que tiene que ver, por ejemplo, con informes veterinarios o con un maltrato acreditado veterinariamente. Antes, como bien ha dicho María, se hablaba de quien maltrata injustificadamente a un animal. Ahora se establece una catalogación por grado de maltrato, objetivamente valorado por un veterinario. Las penas de maltrato grave con resultado de muerte, no existe una alternativa de multa para ellas, y las penas suben de 18 a 24 meses. Las penas de maltrato sin resultado de muerte y con necesidad de atención veterinaria suben también de 12 a 18 meses. En estas sí existe una alternativa de multa. Y cabe decir que en toda la historia, yo creo, del Código Penal, donde se incluyen animales, solo una persona ha entrado en prisión con una pena de 8 meses, además, y por una alternativa, siempre existe la alternativa por parte del juez, cuando son delitos de menos de 2 años, de cambiar la pena de multa por una alternativa de trabajos en beneficio de la comunidad. Eso es una cosa que ya es real en la mayoría de los delitos, y también podía ser. Lo que hemos hecho es incorporar la alternativa de multa para los delitos graves de maltrato animal sin resultado de muerte, para que exista también otra opción al juez, que no tiene por qué siempre decretar una alternativa de multa, sino que puede establecer un ingreso en prisión si así lo determina el juez. Con lo cual, bueno, y lo último sobre los delitos relacionados con los actos sexuales, tampoco existe ninguna condena, no ha existido nunca una condena de delitos sexuales o explotación sexual, como se denominaba antes, ya que la jurisprudencia establecía que era necesario que hubiera también un maltrato injustificado y grave para que así fuera. De hecho, la única condena creo que fue la de los caballos de Alcudia, en la que se demostró que hubo un delito de maltrato grave por penetración con objetos a
a una serie de caballos. Lo que hemos hecho es cambiar el contexto de explotación sexual por el de actos sexuales. Otra de las cuestiones, y tiene que ver con la enmienda técnica, y con esto finalizo, hemos incluido en la enmienda técnica al Senado la eliminación de la necesidad de acreditación de atención veterinaria en este tipo de supuestos, para incorporar por primera vez en el Código Penal de nuestro país los actos sexuales con animales sin necesidad de demostrar un maltrato animal. Pero, Sergio, llama la atención que no haya sido incluida en la ley ni los animales utilizados en fiestas ni los animales utilizados en la producción, que ha sido una de las peticiones de las organizaciones animalistas durante décadas. Esta ley es una ley de animales de compañía y silvestres en cautividad. Y como te he comentado antes, en esta ley existen unas disposiciones adicionales que modifican normas de producción, es decir, cada tipología de especies de animales tienen sus propias normas, por lo menos en el ámbito de la normativa a nivel estatal. Lo que hemos hecho es incluir modificaciones de esas leyes con disposiciones adicionales de esta norma, es decir, sí que incorporan ciertas cuestiones que tienen que ver con animales de producción. Por supuesto, para nosotros sería mucho más interesante haber incluido muchas más cuestiones, sobre todo lo relacionado con espectáculos con animales catalogados con especies de producción, más allá de los animales de compañía y silvestres en cautividad. Pero bueno, las mayorías parlamentarias son las que son también, ¿no? Sergio García, director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales, gracias por tus respuestas y por la autocrítica. Un abrazo fuerte. Gracias, un abrazo. María, a ti te pedimos que te quedes un rato más para seguir analizando la normativa. Sumamos a esta mesa de análisis a José Enrique Zaldívar, que es presidente de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal, ABATMA. José, crudos días. Buenos días. Desde el punto de vista veterinario, ¿es una buena ley? No. Desde el punto de vista veterinario, de un veterinario como yo, que soy clínico de animales de compañía desde hace más de 40 años, y desde el punto de vista de un veterinario que es presidente de una asociación que lleva 15 años trabajando contra la tauromaquia y contra el maltrato animal. ¿Por qué no? Me parece que es una ley absolutamente insuficiente, ya lo habéis comentado, ha dejado fuera de la legislación a un montón de animales. Los de producción, a los que os habéis referido antes. A ver, en el preámbulo de esta ley hay una cosa que me ha chocado muchísimo. Yo es que, voy buscando detalles. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea habla de los animales como seres sintientes y dice claramente que los Estados miembros pueden legislar sobre tradiciones culturales. Es decir, el Estado español está perfectamente capacitado para legislar sobre lo que se ha hablado, sobre el uso de animales de producción. ¿Los animales de producción quedan fuera? Sí, quedan fuera de lo que hacen con ellos en su explotación, en su transporte, en su sacrificio o en su experimentación. Esos 4 puntos exclusivamente. ¿Por qué hemos dejado fuera, por ejemplo, y habéis hablado de ello, el acoso y derribo? Que no solo se hace en la Comunidad Valenciana, se hace en Canarias, en Euskadi, en Castilla-La Mancha, en la Comunidad de Madrid, cada uno con sus tipologías diferentes. ¿Por qué hemos dejado fuera el acoso y el derribo? Una barbaridad que se hace con ganado manso en muchas ganaderías, en Extremadura, en Andalucía o en Castilla y León. Que se ha legislado sobre el uso de animales en determinados eventos, como cabalgatas, como belenes, como ferias. Bueno, sí, se han marcado una serie de artículos en los que se pretende que estos animales estén, dentro de lo que cabe, en un máximo bienestar. Se va a regular la temperatura, se va a prohibir el uso de estos animales, hay elementos pirotécnicos. Pero lo que comentabais antes, ¿qué hace un reno en una cabalgata de Reyes? Que, por cierto, no es un animal silvestre, es un animal de producción. ¿O qué hace un dromedario en una cabalgata? Bueno, pues no hacen nada. Es decir, toda esta ley podía haber legislado perfectamente sobre ello. Entiendo lo de las mayorías políticas, las sensibilidades y todo este tipo de cosas.
Pero de verdad, me faltan muchísimas cosas, muchísimas en esta ley. Pero bueno. Sí, adelante. No, es lo que hay, es lo que ha quedado. Yo, en mi opinión personal, yo esta ley no la hubiera pasado al Congreso de los Diputados ni la hubiera votado. Sobre lo que sí incluye la ley, criticáis especialmente el punto del sacrificio cero. ¿Por qué? Bueno, el sacrificio cero no lo criticamos. Yo el otro día, el jueves, estuve en un foro en el Colegio de Veterinarios de Madrid con 3 veterinarios más, 3 veterinarios más, y se habló del sacrificio. El sector veterinario lo que critica es que en las clínicas veterinarias no se pueden sacrificar animales. Y yo diferencio claramente entre lo que es el sacrificio y lo que es la eutanasia. Cuando yo eutanasio a un paciente mío, un gato o un perro, sé que le estoy provocando la muerte porque no tiene ninguna posibilidad de vivir con cierto grado de bienestar. Cuando los veterinarios sacrificamos, estamos seguramente sacrificando a un animal que tiene una patología, normalmente crónica, que puede ser tratada para paliar ese tipo de proceso. Pero claro, esta ley prohíbe que los veterinarios sacrifiquemos animales de compañía en nuestras clínicas, por ejemplo, cuando el propietario no tenga medios económicos para pagar. ¿Y qué hacemos los veterinarios? Porque a mí me puede venir esta mañana o esta tarde una perra con una piometra cerrada, con riesgo de peritonitis, que la tengo que operar de urgencia porque si no sé que se va a morir, y el propietario me dice, ya, pero es que no lo voy a poder pagar. Bueno, pues ¿quién me va a pagar? El legislador. Porque claro, los veterinarios somos muy empáticos. Yo lo máximo que puedo. Pero no voy a abrir la puerta de nuestra clínica veterinaria a todo aquel que venga con una patología que necesita un diagnóstico a través de una serie de pruebas clínicas que no puede pagar, o que necesita una cirugía a través de unas pruebas, que tampoco puede pagar. Eso es lo que cuestionamos los veterinarios. El sacrificio cero que está produciendo que en protectoras y albergues se estén llenando de perros. Yo tengo compañeros que trabajan en este tipo de infraestructuras y que tienen todos los días muchísimos problemas porque los perros algunos se llegan a matar, pero están todo el día agrediéndose unos con otros. Si es que no hay espacio. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Podemos legislar sin dar medios materiales, infraestructura y medios económicos para el sacrificio cero? Me parece de locos. Los veterinarios no queremos sacrificar a la carta, como nos han acusado un montón de veces del sector animalista. Pero los veterinarios nos tienen que dar soluciones. Si nos metes en esta ley y nos obligas a una cosa determinada, que seguramente me parece bien, tú tienes que legislar para que no nos crees un problema. Hablando precisamente de perros, ¿qué ocurre con la denominación de perros potencialmente peligrosos? ¿Desaparece? No desaparece, porque esto estaba en el anteproyecto, hasta en los borradores, la derogación de la ley del año 99 sobre el régimen jurídico de los perros potencialmente peligrosos, y se ha eliminado. Vamos a ver, si una ley que está fomentando la adopción y que promueve que no haya abandono, ¿cómo puede no derogar esa ley que ha sido una de las causantes del mayor número de abandonos y que los albergues y protectoras estén llenos de perros de esas características? Vivir con un perro PPP, yo he tenido un PPP, he tenido un Stafford, era salir a la calle, pero no a la calle de Madrid, al monte, y tener que llamar a la Guardia Civil por el acoso al que me sometían, no a mí, a mi mujer, determinados vecinos. La esperaban en la puerta del chalet para decirle que no podía tener ese perro allí. Bueno, se había establecido un sistema de valoración de este tipo de perros en función de la derogación de la ley. Agua de borrajas. Los PPPs ahí están enjaulados y con el problema de que la gente que los adopta, que hay algunos que los adoptan, cada vez que salen a la calle se encuentran con un problema. Pero no con un problema de cualquier ciudadano, sino con problemas con los mismos propietarios de otros tipos de perros. Violeta, hemos leído unas cuantas animaladas, nunca mejor dicho, en torno a esta ley. Sí, vamos a aprovechar que tenemos esta mesa de expertos para aclarar muchos de esos titulares engañosos. Mi vecino me ha contado que me van a quitar el periquito, que puedo tener relaciones con mi perro si le pido permiso y que no puedo matar a la rata que vive bajo el fregadero de mi cocina.
Esto es lo que nos respondía una oyente de manera irónica ayer en Twitter cuando preguntamos por los bulos sobre esta ley, seguramente por los titulares que ha visto por ahí. Adiós al hámster, tortuga y periquito. La lista de mascotas prohibidas según la ley de Ione Belarra. Este titular es una perla que difundió Libertad Digital hace unos meses, sí, antes de que se aprobara la ley. El Ministerio de Derechos Sociales ya ha desmentido que la ley vaya a impedir tener pequeños mamíferos o periquitos. María, ¿se va a regular los animales de compañía que podemos tener? Sí, esto es lo que se llama listado positivo, es decir, en vez de prohibir determinados animales, se le da la vuelta y decimos, bueno, vamos a determinar qué animales sí pueden estar bajo el control humano, teniendo en cuenta que se puedan mantener en unas condiciones mínimamente adecuadas, que no supongan un riesgo para la seguridad de los humanos, que no pertenezcan a especies protegidas o a especies declaradas invasoras, por ejemplo, es decir, pues cumpliendo una serie de requisitos. El listado positivo, en general, parece una herramienta adecuada. Todos estos titulares que está viendo no están basados en la realidad. Estos listados, mejor dicho, positivos, porque en teoría, según plantean en el proyecto, se establecerían por categorías de especies, están por desarrollar. No es cierto que haya ya unos listados establecidos por este proyecto de ley, y como digo, sería algo abierto y quedarían excluidas aquellas especies que en la lógica de cualquiera entran como natural que quede fuera, ¿no?, la posibilidad de su tenencia. La nueva ley de bienestar animal dice que si ustedes matan una rata pueden ser multados con 50.000 euros. ¿Qué le parece? Con la rata? Vamos, absurdo, una locura. Rata ya de Ocupa y ya es lo que nos faltaba. ¿Y esto que es otro medio de desinformación de referencia? Una rata Ocupa, es que ya el conjunto, la rata Ocupa, el combo mágico. Esto viene de otro gran difusor de bulos, OK Diario. Hombre, Eduardo Inda, un abrazo, un beso. Sí, el titular dice que la ley castiga con 50.000 euros y cárcel matar a una rata que entre en tu casa. María, le voy a preguntar a Enrique, ¿se podrá ir a la cárcel por poner una trampa a un ratón? No, pero es que estáis incidiendo en un tema súper interesante. Nosotros en la clínica hemos estado recibiendo clientes que nos preguntaban sobre esto. Entonces les decía, pero que es todo mentira, pero si lo han puesto en un periódico, si lo han puesto en otro, si se ha oído en el Congreso de los Diputados. Ha habido un diputado de Vox que lo ha soltado el otro día ahí tan tranquilamente, mientras se estaba debatiendo la votación de la ley. Bueno, pues los medios de desinformación, las noticias fake, todo esto afecta muchísimo. Que tengo un periquito y dicen que por la ley me lo van a quitar y le van... Sí, es que ahora llaman periódico a cualquier cosa. ¿Sí? ¿Aquí qué? No, perdón, ¿Qué? Perdón, vamos a este tema. ¿A dónde? Venga, voy yo, ¿vale? Perdón. Dale tú, sí. Otro de los temas que lo estaba comentando José Enrique, que se están difundiendo muchísimo, la despenalización de la zoofilia a raíz de la reforma del Código Penal. ¿Cómo? Necesito contexto. Sí, lo que contábamos un poco antes, pero quiero que escuchéis esto de Espinosa de los Monteros, que aprovecha para mezclar zoofilia con consentimiento. Respecto a lo que menciona usted de que se despenalice la zoofilia, me cabe solo una duda, y es cómo se obtiene el consentimiento de los animales para mantener relaciones sexuales, porque el consentimiento es el centro de la idea en el caso de Unidas Podemos. Por lo tanto, me gustaría que Podemos, quizás tengan ocasión de preguntarles luego, si han pensado cómo van a obtener el consentimiento de las gallinas, los asnos o aquellos animales con los que ellos estén pensando mantener relaciones sexuales. Sería interesante saber cómo lo hacen. ¿Qué fantasía es esto? Esto ya es la fantasía definitiva. Voy a preguntar a María, explicarnos bien este debate en torno a la zoofilia y de dónde ha salido. Se habla de zoofilia, el Código Penal dice explotación sexual de animales. Quiero decir que los términos, siento ponerme a veces un poco, esto es de formación profesional, pero es importante. No tiene nada que... esto de lo del consentimiento creo que se está mezclando con otras cuestiones. En 2015, cuando se tipificó la explotación sexual de animales,
en la tramitación una entidad que se dedica a trabajar cuestiones relacionadas con la violencia, la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos, presentó un dossier muy amplio con un resumen de estudios e investigaciones que acreditan la peligrosidad asociada a estas conductas. Es decir, el abuso sexual de animales relacionado con abuso sexual a menores. Es decir, hay que entender que son conductas que no dejan de constituir un acto como de poder o de control sobre alguien que no puede decidir, ¿no? Pero, insisto, son conductas con una peligrosidad social asociada y acreditada, ¿no? Y por eso se introdujeron en 2015, independientemente de que haya lesiones o no. Ahora la explotación sexual sale y, según este proyecto de ley, solamente se castigará cualquier tipo de acto sexual con el animal si se pueden demostrar lesiones. Hay lesiones que son psicológicas, son difíciles de demostrar, a veces igual no encontramos el cuerpo del animal, necesitamos acreditar unas lesiones que no siempre son fáciles. Y esta es un poco la ¿Esto es un retroceso, María? La cuestión. ¿Perdón? ¿Esto es un retroceso? Entendemos que sí, porque, como digo, si hasta ahora consideramos que la explotación sexual de animales está incorporada como conducta y como una forma de maltrato, si ahora me exiges acreditar unas lesiones, y además unas lesiones que requieran un tratamiento veterinario, no cualquier tipo de lesión, evidentemente pues lo que estás haciendo es despenalizar la conducta en sí misma, que, insisto, son conductas que en 2015 se incorporaron porque se entendió que eran conductas pues con una peligrosidad social asociada. Recientemente teníamos la sentencia de un proceso que llevó una compañera de la asociación, de un caso que pues consistió en que un hombre trató de abusar sexualmente de una mujer y, como no lo consiguió, acto seguido lo que hizo fue encerrarse con la perra en el baño y abusar sexualmente del animal, ¿no? Quiero decir, es un caso muy ilustrativo de cómo es ese vínculo entre violencias y de una reivindicación que hacemos siempre, de que realmente el legislador entienda que está legislando sobre conductas violentas. Que la violencia es violencia y da exactamente igual de qué manera se manifieste, toma expresión, ¿no? O toma forma de maneras muy distintas, y el maltrato animal es una forma de violencia. José, en la modificación del Código Penal una cuestión importante es la intervención o no del veterinario, si hace falta esa intervención. ¿Eso quién lo decide? ¿Vosotros los médicos o el juez? Bueno, pues entiendo que si hay una denuncia justificada y recogida por un juez, pues ese juez evidentemente va a pedir un peritaje veterinario. A ver, mi experiencia con la zoofilia, confieso que la modificación del Código Penal o del Código no me la he leído. Yo me fío mucho de los abogados como María, que interpretan muy bien todos estos cambios. Pero yo, por ejemplo, en mi vida profesional solo he tenido 2 casos de 2 clientas que vinieron con sus perras a que yo certificara que su marido las había violado. Evidentemente, por no entrar en detalles, yo no pude certificar que aquellas perras habían sido violadas porque me suena además que eran de razas pequeñas. Una era un caniche y otra era una perra pequeña, vaginas muy diminutas. El tipo de abuso que ellas me contaban es que las habían penetrado, pero evidentemente yo les dije, mire, yo no puedo certificar esto, pero sí, tendrá que ser el juez el que decida. Evidentemente tiene que haber un peritaje veterinario, seguramente María os lo pueda explicar mejor. Y para terminar, María... Claro, yo creo que el veterinario en esto es fundamental, pero también habla María de lesiones de tipo psicológico para el animal. ¿Cómo podemos los veterinarios valorar que un animal ha sido afectado psicológicamente por una actuación de este tipo? Es sumamente complicado. María, ¿por alusiones? Sí, efectivamente, realmente son lesiones difíciles de acreditar.
la pericial veterinaria es esencial. Nosotros en los veterinarios no somos nada en un procedimiento judicial, pero es verdad que estas conductas son difíciles de acreditar. Sí hubo un caso de una violación de unas yeguas en Alcudia en las que había lesiones también físicas, pero también consiguieron acreditar una afectación, ¿no? Psicológica por un cambio de comportamiento. Pero es verdad que es muy difícil para el veterinario, no conociendo al animal antes, acreditar que ha habido un cambio comportamental o un cambio conductual y además conseguir asociarlo a ese acto concreto que ha tenido lugar o que ha sufrido. Y por último, se ha publicado en algunos de esos medios de desinformación que esta reforma del Código Penal castiga más pegar a un animal que a una mujer, aunque en realidad las penas solo son mayores cuando el maltrato animal se dirige a hacer daño moral a un ser humano, lo que está más penado que, por ejemplo, el delito de coacciones a personas. ¿Eso es proporcionado, María? Sí, la verdad es que el tema de la proporcionalidad también ha estado bastante en el debate. Es una discusión que tiene trampa, porque realmente si miramos el Código Penal podemos encontrar supuestas desproporciones, ¿no?, entre muchos artículos. Por ejemplo, hay un delito que tiene que ver con la agresión a la fauna o al medio ambiente, que es colocar cepos, veneno, es decir, crear una situación de peligro, ¿no? Sin necesidad de que haya un resultado. Y, por ejemplo, ese tipo de delitos que se castigan hasta 2 años son mayores que darle un puñetazo a alguien, ¿no?, causarle una lesión menor o hacer un maltrato de obra, es decir, aquel que no tiene resultado. Es decir, poner veneno en el suelo se castiga más que agredir directamente, por ejemplo, a un ser humano. Bueno, no quiero extenderme, pero lo que digo es que ese debate de la proporcionalidad, pues como digo, tiene trampa. Si comparamos diferentes delitos, pues lo podemos ver. Y efectivamente, en el caso que comentáis, no es infravalorar el daño que se le causa al humano, todo lo contrario. Se le da tanta importancia que constituye un agravante al maltrato animal. Es decir, yo castigo el maltrato animal, que como tal está castigado, y además añado el agravante de que si eso se ha hecho para causar un sufrimiento a un humano, todavía debe ser más grave. Con lo cual, depende de cómo lo interpretes, realmente, en nuestra opinión, no es una infravaloración del daño causado al ser humano, sino todo lo contrario. Realmente es un ponerlo en valor, porque le da lo que nosotros en derecho llamamos el plus de antijuridicidad. María González, abogada de Intercits, y José Enrique Zaldívar, veterinario y presidente de Abadma, gracias por estar hoy aquí aclarando todas nuestras dudas. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Y más allá de bulos y luchas internas por esta ley, hay una realidad, la de las protectoras españolas que cuidan de los miles de animales que son abandonados cada año. Nuestra compañera Irene Valiente ha hablado con una de ellas. Irene, crudos días. Crudos días. ¡Qué jaleo! ¿A dónde nos llevas? Pues escuchamos a los habitantes del refugio que abrió la Fundación Benjamín Menert en 2009, muy cerca de la ciudad sevillana de Dos Hermanas. Al año rescatamos y rehabilitamos del orden de 1.400 perros. El 95% son razas destinadas a la caza. Cuando se acerca el fin de la temporada de caza con galgo, recibimos del orden de 10 animales diarios, habiendo recibido en un mes a más de 300 galgos. Laura Gallego trabaja allí y me contó las condiciones en las que llegan cientos de perros. Físicamente nos pueden llegar desde fracturas abiertas, atropellos, animales con enfermedades mediterráneas bastante avanzadas. Pero la mayoría de las veces las lesiones más graves son las menos obvias. Psicológicamente nos llegan perros muy rotos, perros muy bloqueados que no puedes sacarles siquiera del chenil. Perros que en cuanto te acercas a ellos se hacen pis encima, que han sido incapaces de caminar con una correa porque en cuanto se la pones al cuello se congelan. Perros que tiritan nada más verte.
que no puedes hacer movimientos bruscos porque se ponen en posición de indefensión, perros que se asustan con ruidos fuertes y luego perros Luego están aquellos que aparentemente no llegan con secuelas, pero que en cuanto alguien coge una fregona, una escoba o cualquier utensilio con un palo, se echan a temblar. Irene, por lo que hemos leído estos días, en septiembre el diputado de Unidas Podemos, Juan Gómez de Uralde, pidió por escrito en el Congreso los datos de abandono y maltrato de perros. ¿Le respondieron? Sí, el Ministerio de Interior contestó que en España se registraron 56 infracciones penales por este delito en 2021 y 24 entre enero y julio del año pasado. No parecen muchas tampoco. No, porque no tiene nada que ver con las cifras que manejan las protectoras españolas, que como decíais al principio del programa, en 2021 recogieron 285.000 perros y gatos. Y desde refugios como el de Laura calculan que hasta 60.000 galgos son abandonados cada año. Son las cifras del Seprona. Contabilizan primero que haya una infracción penal, segundo que el animal tenga un microchip y por tanto haya un dueño al que se le establezca una condena. Los datos del Seprona, y esto es reconocido por el propio Seprona. Además, estas cifras no incluyen los animales que rescatan las protectoras, los particulares o la policía local y nacional. Ya entiendo entonces esa diferencia abismal entre los datos. Claro, y por lo que me contaba Laura, el 75% de los perros que llegan al refugio ni siquiera tienen ese microchip, o bien porque se lo han arrancado o bien porque nunca se lo han puesto. ¿Y qué opina ella de la nueva ley? Primero le pregunté si cree que supone algún avance. Se avanza en unificar todas las normativas autonómicas. También se prohíbe el sacrificio de animales de compañía. Todavía hay normativas autonómicas donde se permite el sacrificio de animales sanos cuando las instalaciones de una porrera municipal se satura. Es decir, se empieza a hablar a nivel estatal de protección animal. Va a existir una estadística. También celebra que vaya a existir una estadística oficial para evitar precisamente las diferencias de cifras de las que estábamos hablando. ¿Y qué piensa Laura de que hayan dejado fuera a los perros de caza? También le consulté y ya os podéis imaginar su respuesta. Para nosotros esto es un sinsentido porque no hay ninguna diferencia entre un galgo de un cazador a un galgo que viva en una familia. El mayor número de abandonos de animales actualmente en España son perros de caza. De hecho, las protectoras seguimos haciéndonos cargo de este desastre con dinero de donaciones particulares. Es un sinsentido que dejen fuera a los perros más maltratados y abandonados del país. Así lo ve Laura, que lo vive de cerca cada día. Pues gracias a Laura por contárnoslo y por su trabajo. Y recordar que la Fundación Benjamin Menert es solo una de las cerca de 1.600 protectoras que en España cuidan de los animales mientras esperan una ley a la altura. Una pena que se haya perdido esta oportunidad. Irene, gracias. Gracias. Perros y perras callejeros. Hasta mañana, que la radio os acompañe.